En el año 1918, el mundo quedaría de luto por el enorme desastre y caos que dejó la finalización del conflicto armado más grande de la historia. Lejos de aprender de su propio poder de autodestrucción, las sociedades humanas siguieron perfeccionando su arsenal armamentista y la Segunda Guerra Mundial dejó un planeta vulnerable ante la letalidad de las primeras bombas atómicas utilizadas para exterminar seres humanos. Y ahora, a más de 70 años de aquel horripilante capítulo de la historia, bombas nucleares 10 veces más potentes y a disposición de varias naciones regadas por el mundo, el escenario de una posible tercera guerra mundial haría palidecer cualquier película sobre la hecatombe humana. Sus causas jamás podrían justificar sus infernales consecuencias. La humanidad estaría presente ante su mayor miseria y dolor que se ha visto en la historia. Con armas de una tecnología más madura y letal, las naciones involucradas en esta hipotética conflagración destinarían al mundo a convertirse en el absoluto infierno. Aquí te presento las 6 consecuencias más terroríficas de una tercera guerra mundial. De las consecuencias más catastróficas de una tercera guerra mundial, abrimos el top ante el escenario más positivo que podría enfrentarse el mundo, pero para nada es agradable. Nos referimos al nuevo rumbo que tomaría la política mundial y los cambios originados por los relevos de nuevos poderes. El planeta en su punto de inflexión más vulnerable de su historia, con sus ciudades principales en caos, la hambruna azotando muchos lugares de la Tierra, sistemas de gobiernos destruidos y casi sin ninguna resistencia, el mundo podría ver alzarse ante sus ojos un nuevo orden mundial comandado por poderes con ideologías políticas muy distintas a las que estamos acostumbrados en Occidente y Europa, que influya cambios dramáticos en el modo de vida que hoy tenemos. Después de las calamidades y la devastación dejadas por las secuelas del conflicto, la humanidad podría verse sometida a un inquebrantable sistema de poder que podría hacer recordar capítulos negros como la persecución de razas, el sometimiento al gobierno y el desvanecimiento de muchas naciones. En pocas palabras, la humanidad recordaría por su propia carne épocas oscuras de su propia historia. En el puesto número 5, entramos a las consecuencias que colocarían al humano en una situación de pesadilla. Hasta el día de hoy, las armas nucleares se perfilan como el armamento a utilizar por las naciones involucradas en el conflicto bélico. Se estima que un enfrentamiento regional nuclear, es decir, una guerra entre 2 naciones dentro de una zona determinada, podría generar daños graves a la capa de ozono que afectaría no solo a esa región, sino al planeta entero. Ahora lo que una guerra a gran escala haría es sencillamente infernal. Con una destrucción de hasta un 50% de la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol tendría vía directa a la superficie de la Tierra. No hace falta saber mucho para entender que eso representaría un problema de proporciones apocalípticas. Con su paso libre por la Tierra, la radiación solar ultravioleta fulminaría a casi todo tipo de animales y vegetación, convirtiendo la Tierra en un lugar desértico y sin vida. Pero además sus consecuencias se expandirían más allá de los límites terrestres. Las costas también se verían afectadas, creando una ola de organismos muertos y un caos climático que dejaría a la humanidad reducida a la miseria de unos pocos sobrevivientes regados por el mundo. ¿Te imaginarías en un mundo plagado de oscuridad? Esa sería una de las consecuencias producidas por la detonación de bombas de fisión nuclear por distintos lugares del planeta.
La estratosfera sería un campo de juego impregnado de ceniza, humo y demás partículas producidas por la liberación en cadena de enormes cantidades de energía en forma de radiación gamma y energía cinética, además de los múltiples incendios ardiendo por las ciudades y los bosques. Bastaría minutos para que el cielo se viera cubierto por un manto de oscuridad dantesca que haría del planeta el lugar más parecido al infierno. Pero esta oscuridad no solo sería un desastre pasajero. Según estimaciones científicas, el hombre no vería los rayos del sol durante varios meses, e incluso en los lugares de mayor concentración nuclear, se crearían nubes de polvo radioactivo sumamente letales y aterradoras, que recorrerían zonas distintas del continente llevando muerte y devastación a todo organismo vivo. ¿Recuerdas la catástrofe nuclear de Chernóbil? Ahora imagínate que toda esa contaminación pudiera desplazarse por los países aledaños en forma concentrada. A partir del puesto número 3, las consecuencias de una tercera guerra mundial poseen el poder extintivo para acabar con todo rastro humano. Luego de que las nubes de polvo y material radioactivo asciendan sobre la estratosfera, ocurriría uno de los fenómenos más espeluznantes que destruirían casi toda cosa viviente de la superficie. Las secuelas de las bombas impactadas por el mundo se mantendrían en suspenso durante varios meses, lo que provocaría el bloqueo de los rayos solares como se ha dicho anteriormente. Aparte de las consecuencias ya mencionadas, esto provocaría una de las peores. Sin el paso de la luz natural, la temperatura descendería en su punto más despiadado hasta los menos 50 grados centígrados. El invierno nuclear llegaría. Sin semanas y meses de luz solar, el reino vegetal moriría ante la imposibilidad de realizar la fotosíntesis, y como en una bola de desgracias, la cadena alimenticia se vería gravemente alterada, provocando que muchos animales mueran por la escasez de alimento y en general, la hambruna se haría presente. Personas morirían a diario. El hambre y el frío junto con la enorme contaminación química serían los verdugos de todos los seres vivos de la tierra y las costas. El invierno nuclear sería una posible extinción de nosotros de forma lenta y agónica. Cuando se produjeron las catástrofes nucleares de Chernóbil o los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki, las horas próximas a los desastres fueron catalogados como auténticos infiernos. Aparte de la devastación ocasionada por las explosiones en sí, los restos radioactivos acumulados en la atmósfera fueron devueltos a la Tierra en forma de precipitación. Y como si la pesadilla no fuera lo suficientemente aterradora, estas partículas envenenadas por radiación enfermaron a la población que milagrosamente había sobrevivido. Lo que luego fue llamado como lluvia radioactiva había multiplicado los efectos de las explosiones. Ahora quiero que te imagines este mismo fenómeno a escala global en una guerra entre las naciones más poderosas del mundo. Los poquísimos humanos en sobrevivir quizás sean los más desafortunados. La lluvia radioactiva de las próximas horas devolverá de forma implacable todos los estragos que el poder nuclear puede llegar a ocasionar. Se estima que las lluvias aniquilarán de forma dolorosa e inenarrable a más del 50% de la población. Dejará los suelos lo suficientemente contaminados como para que ningún alimento pueda germinar allí. Uno de los escenarios más calamitosos de una tercera guerra mundial. El puesto número 1 se queda con la que por mera obviedad es la devastación más grande que provocaría una conflagración mundial con armamento altamente destructivo. Todas las anteriores se refieren a las consecuencias más duras una vez finalizada la guerra,
pero todas esas, aún por más remotas, guardan una esperanza de restablecer el ciclo normal del mundo. Esta, por el contrario, sería el punto final de nuestra historia, o por lo menos del 80 o 90% de ella. Los efectos inmediatos que desataría un bombardeo nuclear a escala global. Se estima que en cuestión de horas más de 1.000 millones de personas serían exterminadas en las zonas con mayor densidad de habitantes. Hablamos de más de la séptima parte de la población mundial. Si a esto le agregamos que los ataques se prolonguen, en cuestión de semanas o menos, la civilización podría verse muy cerca de su aniquilación. Por donde sea que se mire habrá destrucción y agonía. Y después de milenios de historia, avances, evolución, logros y creaciones, el ego del ser humano podría acabar con todo en tan solo días. Ojalá que esto solo quede en las retinas de nuestra imaginación y que el mundo reconsidere el verdadero peligro de su carrera armamentista.